investigamos y hacemos. Y tenemos unas charlas. Vamos a iniciar con el doctor Arturo. Él es ingeniero en tecnologías de la manufactura, maestro en computación óptica y doctor en óptica electrónica. Todos sus grados son obtenidos aquí en la Universidad Politécnica de Tlaxcala. Sus principales líneas de investigación incluyen óptica de materiales, metodología óptica y aplicaciones numéricas en audio. Y actualmente está haciendo un postdoctorado también en la universidad, utilizando sistemas de inyección cinética, utilizando láseres y fibras ópticas para la corrección de errores refractivos en oro. Y en esta ocasión se va a elegir una conferencia titulada Metodología de alta precisión. Así que les dejo con él, espero que les guste. Buenas tardes a todos, porque conozco a la mayoría de ustedes. Tengo la fortuna de haber desempeñado una asignatura. No sé. Entonces, el día de hoy voy a hablar de tecnología. Es un tema que estudiamos mucho nosotros en algo, porque no sé si conocen o en algún momento les hablé que se pueden hacer mediciones con los. Bueno, ustedes saben, o muchos de ustedes conocen que la tecnología, la ciencia que estudia, es la religión, ¿no? O las medidas. Y hace mucho tiempo, pues este tema se desde la antigüedad, quienes se preguntaban, pues como por ejemplo, se empezaron a generar algunas mediciones a través del cuerpo humano. Esas son las primeras medidas de los antiguos, pues empezaron por aquí haciendo cosas, ¿no? Creo que son más o menos que se va a aplicar, son 2,54 centímetros aproximadamente, ¿no? En el día de hoy conocemos esas medidas. Pero entonces se sabe, por ejemplo, que la pulgada, por ejemplo, ya sea actividad, no sea la disposición, o medido desde ¿sale? Bueno, muchos de nosotros también conocemos, por ejemplo, la gente que sobre todo va a estar en el campo, medir avanzadas. La gente cuando junta o recoge, por ejemplo, maíz, pues lo que hace es medir avanzadas, o nuestros alimentos lo hacen así. Entonces, una avanzada es aproximadamente la medida de pan. Yo sigo midiendo cuartas, por ejemplo, generalmente, cuando no tengo un sistema de medida de un metro, por ejemplo, pues yo empezando por cuartas, ¿no? Entonces, agarro aquí la desarrollo de base. Pues, de diámetro más o menos tendrá como 50 centímetros su cabeza, ¿no? Pero conozco porque mi mano mide aproximadamente 30 centímetros y en general la mano de un humano pues por ahí la mitad de 10 centímetros. Más o menos nos damos una idea de lo que pues tenemos de medida aproximada, ¿vale? O el pie. Ustedes saben que en la tecnología existe el pie de rey, ¿no? ¿Cómo llaman el pie de rey? ¿No? ¿Cómo llaman el pie de rey? Alejandro, ¿quién te dio metodología? ¿Cómo se llama el pie de rey? Bernier, no conocemos como Bernier, es aproximadamente una medida de un pie. Pero bueno, ¿un pie de qué? Pues de un rey. Tomamos las medidas de rey, ¿no? La llanta también inglesa, por ejemplo, la vara francesa, la vara inglesa, muchas mediciones. En algún momento, pues tiene que haber una conexión entre esas medidas y unificarlas. Lo que se hace entonces es tener un sistema internacional de medidas en donde ya se tiene, por ejemplo, el metro, el kilogramo, el kelvin, el segundo, el ampere, el mol, la candela, etcétera, 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 que son unidades de la física para poder
medidas específicas. Hay una organización que también puede regular este tipo de homicidios, ¿vale? Bueno, pues más o menos un poco de historia. Entonces se comienzan aquí como 5.000 antes de Cristo, pues a utilizar las partes del cuerpo humano, ¿no? Y sucesivamente, así pasa la historia hasta que llegamos, por ejemplo, pues al año 1900 aproximadamente, que ya se tiene un sistema más o menos específico, ¿sabes? Para un rey. Se dice que el rey III, el varón segundo, pues empieza la normativa, y después ya viene una normativa más adelante, ya se justifica, ¿sabes? En México existe una organización que regula, por ejemplo, las elecciones. Se llama CENAL, que es el Centro Nacional de Trabajo, ¿vale? Y el sistema presidencial se adopta aquí en México aproximadamente en 1855. Vale. Bueno, como yo estoy hablando de teología y más allá, pues voy a hablar sobre los tipos de distancia, por ejemplo, pues vamos a definir nuevamente como pues una cantidad de metro. Ustedes saben, como más o menos en algún momento se hablaba, que la velocidad de la luz es 3 por 10 kilómetros por segundo, por segundo, sí. Pero bueno, es una cantidad que se acepta en la física y que se establece, digámoslo así, para hacer cálculos, para hacer ejercicios y otras cosas, ¿vale? Pero específicamente, pues la velocidad de la luz es esa cantidad que es la que ya está establecida. Ahora, ¿cómo se define el metro? Pues 1 sobre esa cantidad, esa sería entonces la medida exacta del metro. Cuando pasa la luz, alguien lo calcula y dice, la luz recorrió esta cantidad en 1 sobre esa cantidad de segundos. Ahora se define el metro respecto a la velocidad de la luz. ¿Y por qué la velocidad de la luz? Porque la velocidad de la luz es una cantidad que no hay. O sea, déjase aquí, en Marte, en algo más, no sé, en Alfa Centauri, no sé, muy lejos, ya está dentro de esa cantidad de velocidad, ¿vale? Bueno, pues ahí, voy a hablar entonces esta cosa que se llama la luz, pues hay que saber pues, más o menos qué es la luz. Bueno, la luz es un concepto general que tiene que ver con 2 campos, un campo eléctrico y un campo magnético. Se conoce como campo electromagnético, o sea, la luz que nos llega de esto es un campo electromagnético que está compuesto por 2 ondas que oscilan perpendicularmente entre sí y se propagan. ¿A qué velocidad? A la velocidad de la luz, ¿vale? Bueno, y este señor que está aquí, y le llaman aquí, mucha gente le llama que más hizo la luz. Utiliza 4 ecuaciones fundamentales del electromagnetismo para construir una ecuación, o decir más o menos que esas 4 ecuaciones resumen toda la teoría electromagnética. Entonces ahí, por ejemplo, Maxwell dice, pues define la luz, o se define la luz como una cantidad 1 sobre la raíz cuadrada de la permitividad de la luz en el vacío y la permitividad en la permitividad de la luz. Bien. Bueno, pero yo dije que el campo eléctrico se crea ondas, ¿no? Campos eléctricos y magnéticos y ondas que se propagan. Pero pues, ¿qué es la onda? Yo me puedo construir una cuando tomo una cuerda y empieza a ser una velocidad. Entonces, una onda se define como una propagación o perturbación en un espacio, ¿vale? Y más o menos una figura de una onda es aquí, ¿sabes? En donde la longitud de una onda se mide de pico a pico o de valle a valle, ¿de acuerdo? Tiene una amplitud y una longitud y un periodo y cosas de ese estilo. En términos
puede describir a través de una expresión como esa que ¿sí? En donde si tomamos en cuenta, por ejemplo, este término, se dice cosas pues más o menos hacia la posición que se puede definir matemáticamente. Esto sería la diferencia de relación, por ejemplo, para una onda de color azul, una roja y una verde. Si lo pueden ver, parece ser que están espaciadas en una cantidad, ¿vale? Cuando nosotros vemos la luz del sol, por ejemplo, nosotros vemos que realmente hay unos colores que están aquí. Si la luz del sol es el nombre del firmamento que está compuesta de estos colores, entonces quiere decir que hay unas entre 400 y 450 números de onda y así hasta 700 números. ¿Vale? Ahí. Bueno, después existen un montón de ondas, microondas, rayos cósmicos, las ondas de radio, los infrarrojos, gamma, etcétera. Una pequeña porción nada más de esas longitudes de ondas son las que nosotros podemos observar. ¿Vale? Estamos en nuestro entre el ultravioleta y el infrarrojo. ¿Vale? Bien. ¿Con qué probamos ondas, por ejemplo? Yo lo que puedo hacer es hacer que ellas interfieran entre sí. ¿Y qué se interfiere? Pues únicamente se reconocen. ¿Vale? Por ejemplo, en esta diapositiva que hay ahí, tengo dos términos. El primero se llama interferencia constructiva y el segundo interferencia destructiva. Cuando usamos, por ejemplo, dos ondas, y aquí hay un término importante que se llama fase, están de fase, es decir, que empiezan, digamos así, al mismo tiempo, y la suma construye una onda de mayor amplitud, ¿vale? Y cuando están desfasadas, como empieza a decir ahora, por ejemplo, y yo las empiezo a sumar, las voy cancelando. En las animaciones que hay aquí, supongo que se dan cuenta, por ejemplo, los puntos se van marcando y se va construyendo la onda, ¿sale? Entonces, si tengo dos ondas igualitas, tengo una de doble de amplitud, y si tengo unas que dos están desfasadas, pues lo que construyo es un cero, ¿sale? Eso va a ser importante porque con esto nosotros tenemos ya una parte de la tecnología, cómo podemos hacer. Creo que todo el mundo ha visto esto, ¿sí? Todos nosotros hemos jugado con burbujas, o hemos visto las manchas de aceite en el pavimento, sobre todo cuando está mojado. Pues tenemos amigos así, ¿no? Lo que estamos viendo realmente es la superposición o la interferencia de dos o más ondas, ¿sabes? Porque las azules pues están construidas con interferencia constructiva, en donde se han sumado varias ondas. Por eso las veo de ese color. ¿Vale? Y donde no veo color, donde ya no veo color, pues generalmente dice que se ha destruido porque las ondas están destruidas, ¿sabes? Donde no lo hemos observado, por ejemplo, los pavos reales, y las mariposas, y los colibríes. Algunos fenómenos naturales ahí existen. ¿Sabes? La luz llega, se refleja, hace cosas de ese estilo, y cuando sale hacia nuestros ojos, se suma o se resta. Es decir, interfiere constructiva o destructivamente. Esto también todo el mundo lo ha hecho, ¿no? Alguien pasa una piedra en el estanque y se empieza a construir una ola. Si tenemos dos olas de este tipo, y ambas se propagan en el mismo tiempo y en el mismo espacio, pues lo que vamos a ver más o menos es esto. Aquí se puede ver, por ejemplo, las ondas brillantes que se está construyendo a través de la interferencia constructiva y donde está oscuro, pues cerca interferencia destructiva, ¿sale? Bueno, hay un instrumento que sirve para hacer mediciones de alta precisión y es el mismo instrumento que nosotros construimos en el laboratorio. Donde veo aquí también hay un laboratorio que hace eso, detrás de la pantalla. Pero bueno, hay un instrumento que se conoce como el interferómetro de Michelson, por este señor que está aquí, y su compatriota, su colaborador, en donde ellos
montan un instrumento de este tipo, más o menos en 1887, sobre una base de concreto muy pesada, empiezan a poner instrumentos ópticos para poder realizar mediciones. Lo que quieren ellos, aquí estamos haciendo una acción, conectado. Entonces lo que hace es Morgan tratando de determinar algo que se conoce como el eje. Si ven de aquel lado de la pantalla de arriba, hay elementos, ¿no? 5 elementos. El primero se llama tierra. Segundo, agua. El tercero, aire. El cuarto, sí, y fuego. El latino, no sé qué. Y el quinto se llama eje. Bueno, la gente decía más o menos el antiguo Grecia decía que había que tiene que haber un elemento como que se propaga la luz. A ese elemento cuando se propaga la luz se llamaba eje. Entonces esos señores, Morley y Michelson, trataron de determinar el eje. Si existía el eje, se podía entonces observar que era un vacío determinar a través del interferómetro, ¿vale? Y después de eso lo ocupa sus predicciones para poder hacer la teoría de la relatividad. Y en la teoría de la relatividad se determina precisamente que Michelson y Morley establecen una cantidad de velocidad de la luz que no cambia, no importa dónde la mira, no cambia. El eterno no existe, entonces dicen ellos, pero ahora Einstein dice, bueno, si la velocidad de la luz no cambia, entonces mis ecuaciones o las ecuaciones que quiero construir son válidas. ¿Vale? Tengo una referencia y entonces esa referencia pues me sirve, me funciona y mis ecuaciones válidas. Tanto vale que a día de hoy la seguimos utilizando, ¿no? Hay mucha gente que la sigue utilizando y sigue aprendiendo cosas, muchas cosas. Bueno, esta parte de lo que entonces se puso aquí el interferómetro, más o menos por ahí en Estados Unidos, como la teoría española, que si la luz va en un cambio de dirección de preferencia, pues debería de tener una velocidad mayor. En el camino del tren, cuando yo lo vi, pues se encontraba en o sea, no existía ese cambio. Y entonces la velocidad de la luz es 3 por 10 a la 8 aproximadamente. ¿Vale? Bien, bueno, aquí es un interferómetro, entonces es un instrumento de este tipo que utiliza una fuente de luz. Aquí se llama un infrarrojo, pero no le da mucho caso. Es una fuente de luz, un divisor de onda, aquí está. Entonces viene la luz, una cantidad se transmite y una cantidad se refleja sobre dos espejos. Uno se está moviendo y uno está estacionario. Después ponemos un detector y podemos ver algo que se conoce como patrón de frecuencia. Bien, no cambié esto. Okay. Pues más o menos funciona un interferómetro sobre nuestra relación. Entonces ahí está la luz, se divide en dos caminos, se refleja, los espejos pueden moverse o uno puede estar fijo, y lo que pasa ahí entonces es que si la luz es una onda, se divide en dos, se reflejan las ondas, regresan al visor, se recombinan ahí en el mismo visor y después acá se están sumando o se están restando. ¿Sale? Cuando se suman las ondas, por ejemplo ahí, lo que vamos a hacer es una sola brillante de un patrón de interferencia. Y cuando se restan va a ser un patrón oscuro. ¿Sale? Ahí estamos. ¿Vale? Cuando se suman, se ve el brillante, cuando se restan, está oscuro. ¿Vale? Pues para qué se utiliza, bueno, se utilizó por ejemplo para medir cosas de este estilo, pues se llaman ondas gravitacionales, que son ondas que son casi detectables, pero un instrumento de ese estilo puede detectarlas. Aunque pues, hay que saber mucho y hay que tener buenos ingenieros para poder construir buenos detectores, sistemas ópticos de alta precisión, por ejemplo, para
Puedo también detectar, por ejemplo, distancias, índice de refracción, nada más es el cambio de, pues digamos así, de ángulo con el que incide un rayo, y que muchos de nosotros lo hemos visto, por ejemplo, en experimentos de ese estilo, ¿no? Que es un vaso y vemos cómo se dobla, por ejemplo, un lápiz. Podemos medir lógicos de onda, temperatura, presión, humedad, velocidad, un montón de cosas. ¿Vale? Entonces, ahí está la meteorología. Entonces, la condición de interferencia es que las ondas ya sea que se suben o que se resten, ¿vale? Eso es lo que tenemos que ver. Porque no nos tenemos un instrumento pequeñito, se puede traer 1%. No, pues si algunos de ustedes les enseñé uno, pero ya como hace 3 años, 2 años, no me acuerdo. Entonces, tenemos un instrumento de ese estilo. Nosotros somos ingenieros y sabemos hacer cosas. ¿Vale? Ahí en Sónico enseñamos instrumentos modulares de este estilo. ¿Vale? En el los cortamos y sabemos óptica, sabemos mecanismos y los podemos ensamblar, ¿no? Por allá, por ejemplo, los compañeros Alan, Leo, Pedro y Renato me ayudan, por ejemplo, a mí a construir algo interferómetro de Legos. Entonces, no como el temor que tiene un monstruo. Y además lo que usamos nosotros son espejos convencionales, espejos que no son caros. Que lo rompí, sí, ya tengo 7 años de marcha, lo puedo utilizar para el día. Entonces lo construimos más o menos de ese estilo y pues nos ponemos a trabajar. Lo que construimos ahora entonces es una gran interferencia. Dijimos que cuando las ondas son oscuras hay interferencia destructiva, cuando las ondas son llenas hay interferencia constructiva. ¿Vale? Aquí tenemos un ejemplo, dice, si el patrón de interferencia es que se ve ahí las franjas, por ejemplo, esta franja oscura se desplaza a 2 posiciones, es decir, veo una brillante y otra oscura, se desplaza 2 veces, tengo una ecuación para poder determinar la distancia que se mueve uno de los espejos. Aquí dice, por ejemplo, si se movió 2 veces, lambda va a 72 y la distancia sería aproximadamente de 632 nanómetros. Para que se den una idea, por ejemplo, su cabello mide más o menos, con el mío pues está soy así, ¿no? Está chido, ¿no? No me mide. Pero más o menos mide 100 micras, ¿sabes? 100 micras. Después hay que dividirlo en 100 veces más, ¿sabes? Para poder tener más o menos el porcentaje de nanómetros. O sea, es una cantidad muy pequeña de que se desplaza uno. A mí me conviene medir cantidades pequeñas en la electrología. Sí, me conviene instrumentos de este estilo. Sobre todo, porque los costos se reducen. A ustedes les interesa, por ejemplo, reducir costos, tener otras técnicas de medición. ¿Sí? Les ponía, por ejemplo, en un ejemplo que ellos ponían a sus compañeros para poner un disco gigante. Un disco de una rueda, por ejemplo, que es altamente reflectante, y como el disco vaya, o sea, se está moviendo, pues está moviendo la cantidad. Entonces, ya le patrón de interferencia, yo sé cuánto se está desplazando ese disco, ¿sabes? Porque sé cuántas veces se movió ese patrón de interferencia. Entonces, ya sé cuánto vale el desplazamiento. Si yo quiero que esté completamente liso, pues tendré que hacer una técnica para poder analizar más y más y más, o poderlo rectificar para que ya no empiece a hacer esto, ¿sale? Entonces ahí están las aplicaciones. Las matemáticas son más o menos complicadas, pero bueno, tenemos una ecuación de interferencia, tenemos 2 ondas, pero las sumamos linealmente, tenemos una ecuación de interferencia, claro, con derivadas, integrales, cosas de ese estilo, que lo vamos a sacar. Y bueno, lo que hacemos es construir ecuaciones para poder medir. Esa que es una ecuación para determinar distancias, ¿sale? La metodología se mide en función del número de franjas que se desplaza por la distancia, ¿sale? Porque puedo explicar una de ellas respecto a esa expresión.
cuando se despide un rayo, cuando yo lo pongo a través del medio, por ejemplo, el agua. ¿Vale? Para que me sirva a mí, por ejemplo, va a ser que hay ese de detrás. Soy catador. No tenemos allá, pero igual en algún momento vamos a llevar, ¿no? Para poder medir. Si yo determino, por ejemplo, cuánto se mueve ese ángulo, o cuánto cambia, por ejemplo, con esa cosa que está ahí, con esa ecuación que está ahí, lo que hago es lo siguiente. Tengo mi interferómetro otra vez, chiquito, pongo la muestra aquí, por ejemplo, un vidrio, y lo empiezo a rotar desde 0 a 20 grados. Voy contando el número de franjas, realizo un montón de mediciones para que esto sea más preciso, y entonces habrá picos de expresiones aquí, ¿vale? Donde N es el número de franjas, la longitud de onda, la expresión del vidrio, el ángulo en el cual voy cayendo, y bueno, las demás son realizadas, ¿sale? Por ejemplo, utilizando un roca 650 nanómetros para construir un patrón de un espesor de 0.97 milímetros, 63 franjas que se han desplazado para un ángulo de 20 grados, el valor de viene es aproximadamente 1.5. ¿Sabe? Por ejemplo, aquí viene unos kilos, un shock, bueno, adelante eso. También aquí de aquí, vamos a hacer más herramientas. Entonces, esos números no se pueden construir con un índice de relación de 1.5. ¿Vale? Yo lo que con respecto a la longitud de onda. ¿Vale? Y bueno, ya hay unas tablas para dilatación térmica de nivel, ¿no? Aquí el nivel es aproximadamente de 8, ¿vale? Aunque puede variar dependiendo de muchas condiciones, ¿vale? Entonces, pongo un interferómetro, lo adapto. La data de una celda previa es una celda, cuando yo le mando voltaje, ella se expande. Mejor dicho, perdón, la periferia lo que hace es tener calor de un lado de las caras, de sus caras, y del otro lado genera frío. Yo lo pongo del lado en donde genera calor para generar un delta de temperatura. Lo que veo entonces es el desplazamiento de franjas. Aplico aquella ecuación que está allá y contando el número de franjas encuentro el coeficiente de nivel, que más o menos corresponde, porque el vidrio que yo tengo, por ejemplo, en uno de los espejos, pues la verdad es que desconozco el coeficiente, aunque más o menos se anda por ahí por esa relación, ¿sale? Bueno, si ustedes quieren comprar un terreno, pues no se lo recomiendo. Son carísimos, ¿no? Creo que algunos de ustedes entraron al laboratorio y en una mesa ahí que vale un montón de dinero. El láser que se utiliza, pues todavía vale más, los espejos valen más. Bueno, nosotros lo que hacemos es construir varios pequeñitos. Y lo que queremos ahora es llevarlos a las escuelas para poder enseñar un poco de longitud de onda, de interferencia, de metrología. ¿Sale? Hay varias preguntas, por ejemplo, Michelson, Max-Ender, este que se llama la sábana, ese de los que está muy bonito, se construye para la interferencia con un montón de cosas, ¿no? Y bueno, por mi parte,